Pasaremos a estudiar un nuevo concepto en lo que a tipo de datos refiere: los tipos de datos estructurados, Structured Data Types. Los lenguajes de programación manejan tanto tipos de datos simples, numeric, character, date, datetime y todos aquellos que hemos estado viendo hasta el momento dentro de GeneXus, así como tipos de datos compuestos. A estos últimos se los conoce de diversas maneras dependiendo del lenguaje de programación. Así, en algunos lenguajes de programación se los conoce como record, registros, en otros como struct, estructuras y demás. Veamos un ejemplo donde se está definiendo en un lenguaje de programación cualquiera que utiliza la palabra record para su definición, un tipo de datos estructurado de nombre client, cliente. Como vemos, el tipo de datos estructurado se compone de diversos miembros o elementos. Así, un client tendrá un name, nombre, de tipo de datos character de 30, un country, país, de tipo de datos character de 20, un city, ciudad, de tipo de datos character de 20 también, y phones, es decir, teléfonos, que, como podemos ver, a su vez, se definen como un tipo de datos estructurado, compuesto por home, teléfono de la casa, character de 15, y teléfono celular, cell phone, character de 15. ¿Qué utilidad presenta definir estos tipos de datos? Pues bien, podemos agrupar información semánticamente relacionada dentro de un mismo tipo de datos sin necesidad de tener los tipos miembros individuales desperdigados. De esta manera podremos luego definir variables con este tipo de datos y trabajar con las variables. Por tanto, si definimos luego una variable de tipo de datos client, esa variable deberá contener espacio de memoria para definir cada uno de estos elementos o miembros del tipo de datos estructurado. Veámoslo gráficamente para clarificar las ideas. Cuando nosotros definimos una variable client con el tipo de datos que acabamos de definir como estructurado, automáticamente se produce, al igual que con cualquier otra variable, la reserva del espacio de memoria correspondiente para almacenarla. En este caso, ¿qué significa almacenarla? Pues bien, significa almacenar cada uno de los miembros correspondientes. En este caso, los miembros son todos simples, a excepción de este de aquí, phones, que es a su vez un tipo de datos estructurado compuesto por dos tipos de datos simples también. Así que se reserva el espacio de memoria para almacenar la variable completa. Luego dependerá del lenguaje de programación la sintaxis para cargar cada uno de los miembros de esa variable. En general, la sintaxis sigue un estilo parecido a este de aquí, donde se coloca el nombre de la variable y con un punto se especifica luego el miembro que se está queriendo cargar en cada oportunidad. Así, cuando le damos valor a client.name, ese valor será el que se colocará en el espacio de memoria correspondiente a ese miembro en la variable. Bueno, estas son las generalidades que queríamos mencionar antes de pasar a ver cómo se definen y se utilizan los tipos de datos estructurados dentro de GeneXus. En GeneXus, un SDT se crea como cualquier otro objeto. Para ello contamos con un editor similar al de estructuras de transacciones, a través del cual podremos definir los distintos elementos de información que lo constituyen. Aquí abajo podemos ver un ejemplo de un SDT definido en GeneXus de nombre client que corresponde al SDT con el que veníamos trabajando en forma teórica. Un SDT se compone tanto de miembros, en nuestro caso, name, country, city, home, cell phone, es decir, elementos de información de tipos de datos simples, así como de subestructuras, esto es, elementos que en sí mismos son estructurados, como en nuestro caso es el elemento phones, que es una subestructura compuesta de estos dos miembros. Y por otro lado también puede estar compuesto de colecciones, como es el caso que veremos en la imagen, la transparencia siguiente. Ahora, antes de seguir con el otro caso, vayamos a GeneXus a ingresar, a crear un SDT client. Estamos dentro de GeneXus. Antes de hacer nada, quiero destacar la existencia de este objeto messages que está desde el mismo momento en que creamos la KB. Este objeto messages es en particular un SDT.
Luego veremos para qué es que GeneXus crea automáticamente con la KB este tipo de datos estructurados. Por ahora simplemente mencionar que existe. Ahora vamos a crear nuestro SDT client. File, New Object, y vamos a elegir el tipo de datos Structured Data Type. Aquí seleccionamos el nombre client, Create. Como podemos ver, aparece entonces el objeto client de tipo SDT creado y en la ventana, mediante el selector Structure, aparece abierta la estructura de la transacción lista para que ingresemos el primer miembro de esa estructura. Digitemos entonces name como primer miembro y cuando damos tabulador, al igual que hacíamos en la estructura de una transacción, ya se nos ofrece por defecto el dominio name predefinido. Podemos dejar este dominio o cambiar el tipo de datos a alguno de los tipos de datos que nos convenga. Vamos a dejar el dominio name. Ahora al dar enter ya se nos abre una nueva entrada para digitar el nombre del próximo miembro de la estructura. En nuestro caso, country. Y aquí deberemos seleccionar el tipo de datos, no existe ningún dominio con ese nombre, por tanto no se nos ofrece nada. Vamos a definirlo como character de 20, como teníamos en las transparencias. Si yo lo recuerdo con Enter, va a suceder lo mismo. Lo otro que puedo hacer es botón derecho sobre el campo y elegir la opción que necesito. En nuestro caso, Insert Member, que es lo mismo que dar Enter. Esto es idéntico a lo que sucedía en la estructura de una transacción, ¿verdad? Ahora vamos a colocar el siguiente miembro, city, de tipo character, de 20 también. Bien. Y ahora lo que seguía es una subestructura. Si doy Enter, lo que me va a aparecer es un campo de tipo miembro, ¿sí? Entonces lo que quiero es insertar una subestructura. Veamos cómo aparece el nombre de la subestructura que yo podré modificar. Le voy a poner el nombre correspondiente que es phones. Veamos que lo puedo hacer tanto inline en la estructura como a nivel de las propiedades. Veamos cómo las propiedades ahora me están indicando que este elemento es una subestructura, mientras que este otro, por ejemplo, es un miembro, del cual puedo cambiar sus propiedades, como siempre. Entonces, posicionándome en la subestructura phones, la voy a definir. Veamos cómo ya automáticamente se indenta, sugiriendo que este elemento que voy a definir es perteneciente a esta subestructura, o lo compone. Y ahí voy a colocar home, otra vez de tipo de datos, character, de 15. Y voy a mostrar otra cosa que podemos hacer, al igual que sucedía en las transacciones, que es, si yo le quiero llamar a un miembro de este SDT de la misma manera que un atributo y basar su tipo de datos en el atributo, puedo hacerlo mediante insert attribute, por ejemplo. Puedo elegir el atributo que me interese. Esto es una prueba nomás, así que voy a poner customer address. Y vean cómo aparece el nombre del atributo y el tipo de datos ya determina que está basado en el tipo de datos del atributo customer address. ¿Sí? Por eso en las propiedades me indica que está basado en el tipo de datos del atributo. Bueno, esto no era lo que me interesaba, lo voy a eliminar. Y voy a colocar el que me quedaba, que era cell phone, de tipo character, de 15 también. Bien, y aquí grabo. Ahora podemos verlo entonces en el folder view, el nuevo objeto client de tipo de datos entonces estructurado. A partir de esta definición, el tipo de datos client quedó almacenado a nivel de la base de conocimiento. Esto nos va a permitir entonces luego definir variables basadas en este tipo de datos. Eso lo veremos a continuación. Antes de irme, vamos a ver qué sucede con esta columna isCollection. Aquí hemos definido que client es un tipo de datos simple, ¿sí?, que tiene estos elementos, así como phone. Observemos qué pasa si yo marco